Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, gente de Informática Colectiva. Una disculpa porque ya no he subido videos sobre móviles, y la verdad es que son los que más tienen impacto. Así que en los siguientes videos vamos a estar hablando sobre dispositivos móviles. Así que dejen su like para saber si les agrada esta idea. Y bien, pues en el video del día de hoy voy a tomar como referencia un video que ya hice hace bastante tiempo, en la cual era cómo solucionar problemas acerca con la red. Y hoy nos vamos a enfocar más técnicamente, ya que en el video que está apareciendo en pantalla tiene muchos comentarios positivos, en la cual pues sí les funcionó a mucha gente. Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer en un dispositivo Samsung porque es el único que tengo. Y pues debemos tomar en cuenta varios factores. Te invito a que veas ese video, ya que lo explico cuáles son las posibles causas en la cual no agarra señal. Pero vamos a hacer algunos de los métodos que le funcionó a varias personas y me comentaron que les funcionó. Entonces bien, primero, si no te agarra la señal, lo ideal sería revisar ese video para ver cuál es la causa, ¿no? Y pues en este caso yo me voy a ir a lo que es a conexiones. Y pues uno de los métodos que le funcionó a la gente fue que en redes móviles le cambiaron aquí a conexión automática, quitáramos la de LTE y 4G. Pero ¿qué es lo que pasa con el 4G? Que a veces la potencia de la señal a veces es muy ineficiente debido a la localidad donde te encuentres. Y luego no sé si se alcancen a dar cuenta, pero cuando prendemos nuestros datos móviles aparece en 4G y tiene todas esas rayitas de señal. Pero si nosotros lo ponemos en 3G, pues nos va a empezar a leer esa red 3G, aunque es menos lenta, ¿vale? Pero de todos modos, vean que ahí ya me puso lo que es el símbolo de la H+, ya se cambió el modo, y eso sería una de las maneras en la cual nosotros podemos hacer llamadas. Pero te digo, esto se debe a una causa de la localidad donde tú te encuentres. Bien, entonces aquí yo ya la cambié a 4G y vean que ya se cambió ahí el símbolo. Eso te puede funcionar bastante si no te agarra para hacer llamadas, ya que se va a conectar a la 4G. Y aquí como lo tenemos en 2G, bueno, pues de todos modos podríamos solucionar ese problema. La gente no recibe llamadas, y eso se debe a que luego, por ejemplo, nos encontramos jugando, le damos en desviar llamadas, o bueno, prácticamente si nos vamos aquí a nuestro gestor y nos vamos aquí a ajustes, tenemos habilitado lo que es el ID de llamada spam y anti-spam. Eso sería también una de las causas por la cual no recibas llamadas, pero yo por default lo tengo aquí. También sería cuestión de revisar que no tengas ningún número bloqueado, ya que si lo tienes bloqueado, bueno, pues va a desviar la llamada. Si nos vamos aquí a otros ajustes, estos son los ajustes que yo tengo. Y pues obviamente mi teléfono tiene la configuración para bloquear las llamadas de spam, pero pues es porque yo tengo habilitada esta opción, ¿vale? Pero de todos modos, si tú quieres deshabilitarla, vamos a ocupar los siguientes códigos para restablecer esa configuración, ya que también esos códigos le funcionó a la gente. Bien, los siguientes códigos que vamos a introducir, vamos a irnos aquí a teléfono. Obviamente si tienes un teléfono Huawei o cualquier otra marca, sería cuestión de que busques los códigos, pero en mi caso, en los Samsung, son estos códigos. Vamos a apretar la tecla de numeral 43, numeral. Vamos a darle en marcar y se ha iniciado ese código. Dice que se ha deshabilitado el servicio para las llamadas en espera. El siguiente código es para ver el estado. Es asterisco numeral 21 numeral. Le damos en marcar. Ya nos va a aparecer el estado. Dice desvío de llamadas de forma incondicional. Dice voz no se ha remitido, fax. Entonces eso no está configurado, pero cuando se encuentra configurado, bueno, pues también puede que mande al buzón directamente. Entonces ahora vamos a apretar un código para restablecer todas esas configuraciones en caso de que tú lo tengas configurado y no sepas cómo deshabilitarlo. Apretar el siguiente código. Obviamente creo que aquí a mí en este modelo no me va a funcionar, pero bueno, ahí está ejecutando el código y dice desvío de llamadas, todo se ha eliminado correctamente. Entonces con este código ya deshabilitamos lo que es el desvío de llamadas en automático. Y bien, pues ahora lo que vamos a realizar es que vamos a restablecer lo que es nuestros ajustes de conexión. Entonces vamos a irnos aquí a configuración y vamos a buscar la opción de administración general.
Ahora nos vamos a ir a restablecer y vamos a irnos a restablecer ajustes de red y le vamos a dar aquí en restablecer. Dibujamos nuestro patrón y se va a restablecer lo que es el Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth, ¿vale? Para que no los deje predeterminado en caso de que pues hayamos movido algunos ajustes. Esa sería la opción más factible. Bien, pues ahora vamos a utilizar una aplicación que me encontré por ahí. Se llama SIM Unlocker, se los voy a dejar en la descripción de este video. Y vamos a darle aquí en Unlock. En caso de que pues tu teléfono no reciba señal, eso pues hará básicamente los mismos procedimientos que te acabo de decir hace unos instantes. Pero si se te hace más fácil, bueno, pues aquí también esta aplicación te va a servir para desbloquear las redes, etcétera, ¿no? Y más que nada esta aplicación sirve por si ingresaste un chip, ya sea de otra compañía, y tú estás seguro de que tu teléfono está liberado, pues prácticamente pues hará un desbloqueo. Así que simplemente es cuestión de esperar unos cuantos minutos. Ahí me dice que mi dispositivo ha sido desbloqueado, así que prácticamente me tendría ya que agarrar la señal. Vale, espero que les haya gustado este video y recuerden que si ninguna de estas opciones les sirvió, recuerden revisar bien que su dispositivo no esté dañado, ya que las causas físicas pues es otros problemas que también estaré explicando en el video que te estoy dejando. Así que me despido y hasta la próxima. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the